Ahí está, así arrancamos con... Déjame abrir el editor y ya empezamos con un poco más de punteros. Vamos a tapar algunos baches que quedaron del otro día. ¿Sí? ¿Se acuerdan que empezamos a hablar el otro día de un poquito de cómo funciona la memoria? Veo que alguien quiere entrar. Ok, está. Admitir. Y lo que vamos a ver primero, a ver qué tengo por acá. Mi grafiquito, ahí está. Ese grafiquito del otro día. Vamos a usarlo también hoy. Ahora sí. Y quizás me vendría bien una consola. Ahí está. Creo que con eso ya tengo todo. Bien. Vamos a hacer unos ejemplos primero de punteros. Así termina de cerrar un poco la idea. Y, y ver un poco también del tema de punteros dobles. Y eso que a veces los complica mucho, pero que no es tan complicado. Cuestión de agarrarle la mano. Primero me gustaría saber si se entendió todo el otro día, si tienen alguna duda particular de lo que vimos, de la representación de las cosas en memoria. Algo rápido como para que empecemos a hablar todos de lo mismo, porque si no... O algo que no se haya entendido, por ejemplo, de pasaje de parámetros, de... Perdón, yo tengo una duda. Sí, Hablamos que si yo pido un lugar en memoria para guardar un dato, todos los espacios son consecutivos. sí. Si yo pidiera un espacio, después se guardara otro dato en el espacio siguiente y quisiera después pedir más espacio, Sí. que no podría. Podés. Eso es una de las cosas que vamos a ver hoy, pero básicamente Ah, ok. está bueno para que lo vayan procesando. Si yo pido un bloque de memoria, por ejemplo, pido este bloquecito de acá, ¿sí? Listo, ese bloque es mío. Ahora viene alguien atrás mío y dice, quiero memoria. Y le asignan este otro bloque de memoria. Si vos decís, che, mi bloque que me diste antes, yo quiero agrandarlo un poco, ¿se podrá? Quiero agregarle 2 bytes más. El sistema operativo no va a hacer esto. Bueno, toma este pedacito también, porque te queda un agujero en el medio. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar es que el sistema de manejo de memoria se va a fijar, va a decir, che, este tipo que tiene este bloque ahora quiere que su bloque sea un poco más grande, quiere 2 bytes más. ¿Puedo agregarle 2 bytes más? Se va a fijar, mira, a continuación está ocupado, no le puedo dar eso. Lo que va a hacer es, va a buscar, ¿esto cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5. Va a buscar en algún lugar del heap donde hay 5 más 2, o sea, 7 bytes libres. Me dice, ah, mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Agarra estos 7. ¿Sí? Lo que tenías acá original te lo va a copiar este bloque. ¿Sí? Así coinciden los primeros 5 bloques, van a ser iguales a los que tenías vos antes. Y te va a agregar estos nuevos 2 bytes al final. ¿Sí? Pero esto te lo va a copiar. Y después lo que va a hacer es va a liberar esta memoria, la deja libre y ahora vos vas a empezar a usar este bloque que va a ser, no sé, 410, 415, no sé cómo sea. Pero va a pasar eso. Si no te lo puede agrandar ahí en el lugar, porque ve que está ocupado, el realloc lo que va a hacer es asignarte un bloque nuevo copiando lo que ya tenías, cosa de que puedas continuar usándolo como si nada. ¿Sí? ¿Responde eso la Entiendo. pregunta? Muchas gracias. Sí, 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 es precisamente eso. Gracias. Está bien, perfecto. Y eh, cuando haces pidiendo otro lugar porque necesitas más espacio, te puede decir que no hay otro lugar que tenga esa cantidad de espacio. En teoría te puede decir, ¿sí? Podemos volver al escenario de antes y suponete que esto está todo ocupado y se le acabó el heap de alguna forma, está todo utilizado y no Sí. tiene lugar donde meter tu bloque. Tu bloque no lo va a tocar, va a decir no lo puedo agrandar, nada más. Así que Realloc te va a devolver null, tu bloque va a quedar intacto, pero te va a devolver null, te va a decir no, no puedo. Así que básicamente Realloc Bueno, funciona así. O te agranda el bloque o te dice no puedo agrandártelo. gracias. Realoca, sí, realoca. Sería si no puede expandir el bloque y además agranda el tamaño, sí. No tengo un nombre en particular, pero me gustaría ver un ejemplo práctico de cómo malloc y realoc. Sí, es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a implementar un vector dinámico, más o menos como tienen que hacer en el TP. Es básicamente lo mismo que tienen que hacer en el TP.
Pregunta, para reservar memoria dinámica, ¿pedimos primero void pointer y después casteamos? ¿O podemos directamente pedir char pointer o int pointer? Ahora vamos a ver el tema de los casteos. Hay un tema de casteos que todavía no vimos. Vamos a ver un casteo implícito como es. Que en malloc hay un casteo implícito siempre, por un tema de que void pointer siempre es un casteo implícito. Pero vamos a ver cómo funciona y cómo deberían usarlo. Entonces, más o menos todo el resto se entendió el otro día. Que no quedaron más dudas que estas. Si es solamente eso. Estamos bien. Si no se puede asignar más memoria con realloc, deberíamos dividir el código en dos. Ah, lo que van a hacer si no hay más memoria, si realloc falla, vos tenés que asumir, mira, no puedo meter esto en memoria, no hay nada que hacer. Tenés que decir, che, ¿tiene sentido que mi programa continúe funcionando? Quizás no, digamos. Si no tenés la memoria para trabajar, no podés trabajar. Le mostrarás un mensaje de error al usuario, le pedirás alguna, mira, usuario, no puedo hacer esto que vos querés. Estás abriendo un archivo muy grande. ¿Querés intentar abrir otro archivo? Este no lo puedo abrir. O algo del estilo. Generalmente lo que no queremos es decir, falló malloc, abortá y cerrá todo. Generalmente no queremos hacer eso porque siempre, obviamente, eso siempre depende de qué es lo que estemos implementando, ¿no? Pero si estamos implementando un programa que va a estar usando una persona día al día, ¿sí? No sé, estoy, por ejemplo, usando este programa de dibujo, vengo de repente acá, quiero dibujar un cuadrado y no hay más memoria. Yo creo que prefiero que el editor me diga, mirá, no puedo crear esta forma porque no tengo más memoria, ¿sí? Guarda todo lo que tengas y, no sé, reiniciar la computadora. Por lo menos me avisa, no pierdo mi trabajo. A que falle el malloc, me cierre todo, aborte el programa y yo perdí todo mi trabajo, ¿sí? Entonces, generalmente no queremos decir, bueno, falló malloc, cerramos todo. Falló malloc, salgamos ordenadamente. Básicamente eso. No hay más memoria, bueno, nuestro programa no puede continuar, salgamos de forma ordenada. Por supuesto, hay casos en los que uno dice, che, pero esto es irrecuperable, bueno, puntualmente ese programa abortará o hará lo que tenga que hacer. Pero generalmente no queremos que eso pase. Hola, intenté entrar al Discord, pero estoy teniendo problemas. Eso después lo vemos en Discord. No, no sé qué tipo de problema tenés, pero entrar al Discord es... si entraste desde la página, obviamente en la página está el link al Discord, pero podés entrar solamente si estás invitado. Si tenés el invite que te llegó con el mail de inicio de clase, digamos, que te mandamos al mail. Si no te llegó nunca ese mail, avísame que ya pasó tu nombre a la gente de Discord. Bueno, creo que estamos bien. Vamos ahora entonces a hablar de un poco más de punteros. Esto es lo de la clase pasada, lo de la clase hoy debería estar acá abajo, acá está. ¿Sí? No vamos a trabajar con el heap todavía, vamos a trabajar con el stack. Acuérdense que las variables locales siempre van a estar en el stack. Tengo el mail, pero dice que expiró o no estaba autorizado. ¿Alguno le puede pasar el invite de Discord por el chat, por favor? Si lo tiene a mano. Lo que vamos a hacer es analizar estos programas. Empecemos por puntero, ¿sí? Habíamos visto el otro día, si en el receso todavía nadie te pasó el link, yo te lo paso, no te preocupes. Vamos a analizar este programa. Habíamos visto el otro día que un puntero no era más que una variable que almacenaba un valor de memoria, ¿sí? Una dirección de memoria. ¿Se acuerdan de eso? Un puntero no es más que eso, es una variable que almacena una dirección de memoria. Entonces, lo que hace este programa, si se fijan, es lo siguiente. Empezamos por arriba, declaramos una variable de tipo int y le ponemos valor 5, ¿sí? Tenemos una variable que se llama número, tiene valor 5. Si vamos al stack, digamos a la memoria, vamos a ver que en algún lugar de la memoria se creó esto, ¿sí? Se reservaron esos 4 bytes ahí en el stack y se le puso el número 5 adentro, ¿sí? Entre esos 4 bytes forman el número 5. Perfecto. ¿Qué más? Vamos a hacer un printf mostrando el valor numérico del número, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer, vamos a crear un puntero a int, ¿sí? Y le vamos a asignar a ese puntero la dirección de memoria de número. Esto es algo que no vimos en la clase pasada, el operador ampersand. El operador ampersand lo que hace es, nosotros le damos un nombre de una variable y me devuelve la dirección de memoria donde vive esa variable. Por ejemplo, en este caso, la variable número tiene el valor 5, pero vive en la dirección de memoria 527. ¿Sí? Entonces, ampersand número
lo que me va a devolver es 527. Es como decir acá 527, ¿sí? Obviamente que no sabemos en tiempo de ejecución en qué lugar de la memoria está. En nuestro dibujo está en la posición 527, ¿no? Pero es porque lo dibujamos nosotros. Cuando corra esto, en la realidad no sabemos dónde va a estar. Entonces, para eso está el operador ampersand que me dice, dame la dirección de memoria donde vive la variable número, ¿sí? Lo que vamos a hacer después es mostrar cuál es ese valor, que no va a ser 527, ¿sí? Vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir lo que obtenemos al acceder con ese puntero al valor, ¿sí? Vamos a cambiar el valor y después vamos a ver que se cambia número. Después vamos al dibujo y ver qué significa todo esto. Pero básicamente, si yo hago, ¿cómo se llama este? Puntero. Puntero. Ahí está. No, puntero. Corro mi programa. Quizás no sé si se ve un poquito más grande, podría ser. ¿Está? Voy a correrlo y ¿qué va a pasar? El primer printf era el número es número. ¿Sí? El número es 5. No dije nada raro, estoy imprimiendo un número, no es nada nuevo. El número es 5. El segundo printf lo que me va a mostrar es porcentaje p, sirve para mostrar los valores de los punteros. ¿Sí? Acuérdense que el puntero no es más que una variable que almacena una dirección de memoria. Lo que va a mostrar ese printf es la dirección de memoria. Entonces, yo sé que mi variable número vive en esta dirección de memoria, que no es más que un número, ¿sí? El puntero va a almacenar eso. Después lo que voy a hacer es imprimir asterisco puntero. Asterisco puntero es acceder a la dirección de memoria que está almacenada en el puntero y tráeme el valor que hay ahí. ¿Sí? Entonces por eso imprime el puntero apunta al valor 5. ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando lo siguiente. Yo tengo mi variable número que vive en la posición de memoria 527. Cuando digo puntero igual a ampersand número, en la variable puntero, que vive en algún lugar de la memoria que no sé cuál es, se va a almacenar 527, ¿sí? Que es la dirección de memoria de nuestro número. O sea, básicamente lo que está pasando es esto. En la dirección, en la variable puntero se está almacenando la dirección de memoria donde vive este número, ¿sí? Que es 527. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que entonces un puntero, confirmamos que un puntero, quiero sacar esto, ahí está. Confirmamos que el puntero lo que almacena es la dirección de memoria de algo, una dirección de memoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Básicamente. El puntero almacena una dirección de memoria. Cuando yo accedo a esa dirección de memoria, que es básicamente le digo, accedo a puntero. Si accedo a puntero me da 527. Si accedo a asterisco puntero es ir a donde apunta esa variable, ¿sí? Apunta a la dirección 527. Entonces voy a ir a la dirección de memoria 527 y por eso el resultado es 5. ¿Sí? Por último, lo que voy a hacer es modificar a lo que apunto. Le pongo el valor 6. Y ahora cuando muestre tanto lo que apunto como el valor número, ¿sí? Es 6. O sea, yo cambié el valor original de número mediante el puntero. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Alguno se perdió? ¿Alguno que me diga no, no, no? ¿O estamos todos en sí, sí, sí? ¿Qué tipo de datos se usa para almacenar una dirección de memoria? El puntero. Una pregunta. Sí, ¿Y hay algún caso? ¿Quién iba a preguntar? no sé. No, si querés tú primero. Cualquiera de los dos. Bueno, perdón, porque escucho medio raro con unos auriculares esto. Puede ser que sea al revés en algún momento, tipo que pongas el ampersand en un print de un puntero y te tire justamente el valor que tenía adentro en vez de la dirección de memoria. ¿Cómo? Si yo hago ampersand de puntero, lo que estoy tomando es la dirección de memoria donde vive el puntero. En este caso, si yo hago ampersand puntero, me daría 547, que es donde vive el puntero. Ah, sí, sí, ok. Ampersand variable me da la dirección de memoria donde vive esa variable. Ampersand número es 527, por eso yo apunto mi puntero a 527. Pero el valor que contiene no es el mismo valor que el donde vive, digamos. Son cosas distintas. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué pasa si uso otro tipo de dato que no sea int? Hay un ejemplo más adelante de eso. Vamos a verlo después. En este caso, ¿por qué usamos int pointer? Porque estoy apuntando a un int. ¿Sí?
El asterisco me dice que estoy apuntando a algo y lo que está a la izquierda del asterisco me dice a qué estoy apuntando. Yo sé que estoy apuntando a un int, ¿sí? Entonces cuando vaya a buscar algo, si yo miro solamente el dibujo acá, miro puntero, yo sé que estoy apuntando a la dirección 527. ¿Qué hay en la dirección 527? El qué hay en la dirección 527 me lo da el tipo del puntero. El puntero en este caso es puntero a int. Lo que está a la izquierda del asterisco es int, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a la dirección 527, lo que voy a ir a buscar es un int, o sea, 4 bytes, ¿sí? Voy a la dirección 527, agarro 4 bytes y eso es lo que estoy buscando. Ese es el dato que estoy buscando, ¿sí? No sé si alguien más tenía una pregunta, creo que quería preguntar antes si fue interrumpido, pero... Quería preguntar para cada porcentaje que colocaste en el print. No te escuché porque justo hiciste ruido con la silla. Perdón. El print que hiciste donde colocaste porcentaje P. Sí, como dije antes, el porcentaje P es para mostrar el valor del puntero. Ok, si colocas, por ejemplo, porcentaje I, es un error. Porcentaje I es un error, ¿ves? Ahí ya enseguida se quejó, porque estoy intentando... Porcentaje I es para imprimir números enteros, pero puntero no es un entero, es un puntero a entero. Entonces es otro tipo de dato. Ok. Básicamente lo que quiere decir esto es, si esto funcionara, lo que yo debería ver acá es, siguiendo nuestro dibujo, es el valor 547, digamos. Tipo, ¿qué estoy viendo acá? No, está bien, debería haber 527, que es el valor que contiene la variable, que es 527. Lo que pasa es que yo no puedo verlo porque no es un puntero. Si yo lo casteara, que vamos a ver más adelante, casteo de nuevo, lo podría ver, pero en este caso no. No, sí, ese botón no, este botón sí. Ahí está. Y si así modificas el contenido, ¿podés también modificar la dirección de la variable? No. No, no, no. Digamos, modificar el contenido es como... A ver, modificar el contenido de una variable es ir a esas celdas de memoria y cambiar el número. Modificar la dirección de la variable es... No sé, si esto en vez de celdas de memoria fuese una calle donde hay casitas, digamos. Cambiar el contenido es cambiar el inquilino, es sacar a una persona y meter a otra persona adentro. Pero ¿cómo cambias la casa de dirección, digamos? Es raro, no se puede. No tiene sentido, básicamente. La variable vive ahí, no podés moverla. La variable está ahí, tiene esa dirección de memoria, no podés cambiarle la dirección de memoria, a eso me refiero. ¿Podés copiar este valor a otro lugar de la memoria? Sí, pero va a ser otro lugar de la memoria. Sería otra variable, sí. Ampersand puntero devuelve 547. Ampersand puntero... Ampersand puntero sí devuelve la dirección donde vive, que es 547. Sí, devolvería esto. Por supuesto que en nuestro caso no. Asimismo, ampersand número devolvería 527, que bueno, el valor real en este caso es 7FF, esa dirección de memoria. ¿Podrías copiar el contenido de otra dirección? Sí. ¿Liberar la anterior? No. Liberar esa variable no la puedo liberar. Lo que yo puedo liberar son las cosas que yo reservo. Recuerden que las variables en el stack, las variables locales, se reservan en el stack, ¿sí? Por ejemplo esta y esta, yo no las puedo liberar. ¿Cuándo se liberan? Cuando salgo de la función donde se están creando. En este caso, cuando salga del main, ¿sí? El stack lo maneja el compilador, ¿sí? Cuando el compilador genera el código compilado, genera todo el código necesario para que cuando yo empiece a ejecutar esta función se creen estas cosas en el stack y para que cuando salga de la función se liberen esas cosas del stack, ¿sí? Entonces yo no tengo manejo, el manejo ese se hace solo. Todo lo que sea stack se maneja solo. Yo no lo toco. Perfecto. Este es el ejemplo más sencillo. Vamos, si todos entendieron esto, vamos al puntero doble, ¿sí? Que muchos le tienen miedo al puntero doble, puntero triple. Pero si entendieron esto y lo podemos extrapolar un poquito más, van a ver que no es muy diferente, ¿sí? Puntero doble. Lo que vamos a hacer es algo parecido. Vamos a hacer... Así era. Ahí. Ahí, creo que se ve. En este ejemplo ahora tengo un número que es 10. ¿Sí? Bueno, pongámosle 5 para ser igual que antes. Tengo el número 5. ¿Sí? Tengo un puntero 1 que le pido ampersand número. ¿Ampersand número qué es? Es la dirección de memoria donde vive número.
¿sí? Entonces, vamos así. Tengo puntero 1 y a puntero 1, puntero 1, le voy a asignar, borremos todo esto, le voy a asignar 527. ¿Por qué 527? Porque 527 es donde vive esta variable, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es, en puntero 1 estoy guardando la dirección de memoria de número, de esta variable. La otra línea dice, crea un puntero a int, ¿sí? Fíjense que es un puntero doble. ¿A qué apunta puntero 2? Lo que les dije antes. ¿A qué apunta un puntero? Bueno, fíjense el tipo. El tipo es int asterisco asterisco. ¿Qué significa eso? Significa que lo que está a la izquierda del asterisco es a lo que apunto, ¿sí? Entonces, ¿a qué apunto? Apunto a un int asterisco, ¿sí? ¿Por qué? Porque le saco un asterisco y digamos, lo que está a la izquierda del asterisco es el asterisco menos eso, ¿sí? Entonces, lo que estoy apuntando acá es un int pointer. Lo que estoy apuntando acá es un int. Básicamente, véanlo de esa forma. Entonces, lo que voy a almacenar en puntero 2 es un puntero a un puntero. Por eso le pido la dirección de memoria de puntero 1 y básicamente lo que está pasando es que puntero 2 va a almacenar la dirección de memoria de puntero 1, que es 547, ¿sí? Básicamente lo que está pasando es eso, es puntero 2 apunta a esta dirección de memoria y puntero 1 apunta a esta dirección de memoria, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces que puntero 2 es le llamamos puntero doble, porque para llegar al dato concreto, que es número, yo tengo que hacer dos saltos. Tengo que pasar de 547 a 527 y de 527 a, digamos, ¿sí? ¿Se ve que tengo que hacer dos saltos? Sí. ¿Se entiende este ejemplo? Este ejemplo es clave para entender punteros. Si entienden esto, yo me voy contento. ¿Vamos a hacer una pregunta acerca de esto? Sí, siempre. Ajá, entonces el puntero 2 está señalando al puntero 1, Ujú. que es un puntero de un int. Esa es la forma en que siempre lo va a declarar. Por lo tanto, el puntero puntero no es que señala un int. El puntero puntero apunta a un puntero. Claro, está bien. Por eso, ¿habló alguien más? Sí, no sé quién fue, pero... No, perdón. O sea, porque lo primero que se me ocurrió cuando pusiste el dibujito es que el puntero 2 apunta un int, que es el 547. El puntero 2 contiene el número 547, pero no apunta a un int, apunta a, de nuevo, A la Un localización. puntero que apunta a un int. claro, ¿sí? A lo que Bien. está a la izquierda, le sacas un asterisco, digamos. Aquí apunto a lo que le saco el asterisco y ahí me entero a qué le apunto. Le apunto a un int pointer. A este, ¿a qué le apunto? Bueno, sacarle un asterisco, le apuntas a un int, ¿sí? Bien. Entonces, un puntero es como un portal de Doctor Strange. O sea, te dice dónde está, en qué lugar de la memoria está, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Puntero? El puntero. Claro, un puntero guarda una dirección de memoria, nada más. No tiene nada Ok. místico, es eso. Y el puntero 2 guardaría La dirección de dónde estaba la memoria dirección de de memoria puntero del 1. puntero 1. Sí, ahí está. Gracias. Entonces yo a través de puntero 2, si quiero, a través de puntero 2 yo puedo acceder a la variable número. ¿Por qué? Porque me fijo, bueno, puntero 2, hago una indirección primero y hago una indirección segundo, ¿sí? Y llego al número. Puedo hacer dos saltos, puedo hacer los dos saltos. ¿Por qué? Porque tengo el puntero a ese puntero. Básicamente eso. Que es básicamente lo que hace el ejemplo, ¿sí? Muestra los valores de los punteros, que no van a ser 547 y 527 porque, digamos, son otros valores. Muestro a cuánto vale asterisco puntero 2, que es hacer un salto, y muestra a cuánto equivale asterisco asterisco puntero 2, que es hacer los dos saltos. Entonces, si yo compilo esto, vamos a checar esto un poquitín. Puntero doble, ¿sí? Y lo corro. Se llama puntual, se llama puntero doble. Puntero doble. ¿Qué me va a decir? Puntero 1 almacena el valor este, ¿sí? Puntero 2 almacena el valor este de acá. Asterisco puntero 2 almacena este valor, que si se fijan es igual a lo que almacena el puntero 1. Y tiene sentido, digámoslo, el dibujo. Asterisco puntero 2 es navegar este valor e ir a buscar lo que hay ahí. O sea que, básicamente, navegar puntero 2 me da 527, que es el mismo valor que está almacenado en puntero 1. ¿Sí? No, es eso. Y navegar dos veces ese puntero, llego al 5.
¿Sí? ¿Se entiende todo esto? ¿No cambia la sintaxis si quiero apuntar muchos punteros en cadena? ¿Tendría que usar muchos asteriscos? Sí, cada asterisco es una flechita que estás navegando. Podés tener la cantidad de niveles de indirección que quieras. Podés tener uno que apunte a otro, que apunte a otro, que apunte a otro, la cantidad de veces que vos quieras. Debe haber algún límite práctico de, no sé, 256 o algo de eso, pero limitaciones del compilador quizás, nada más. ¿Qué pasa si apuntás a un int pero usás otro tipo de dato para el puntero? No sé si es la segunda vez que lo preguntás vos mismo o si fue otra persona, pero ya lo vamos a ver. Es la misma pregunta. O la respuesta es la misma, por lo menos. No va a pasar nada raro. Una cosa que es importante, que fue un segundo intento, sí. Una cosa que es importante, que no siempre se dan cuenta de entrada, es que si se fijan, este puntero apunta a un puntero. Este puntero apunta a un número. Yo puedo tener un puntero que apunta a un puntero que apunta a un número, un puntero que apunta a un char, un puntero que apunta a una función, un puntero que apunta a un Pokémon, ¿sí? Cualquier tipo de puntero, todos los punteros son iguales, ¿sí? En cuanto a tamaño, un puntero es un puntero, son en este caso 64 bits, porque mi arquitectura es de 64 bits, y almacena esa cantidad. No importa a qué apunte, el tamaño del puntero es el mismo. Un dato de color, nada más. A veces no tienen eso en claro. Pero mientras les quede en claro que un puntero simplemente almacena una dirección de memoria, están como quieren. Bien. ¿Alguno tiene una duda con esto? ¿Ve algo raro en el código y dice, che, no me termina de cerrar? Sí, Luca, ¿quieres hacer una pregunta? No hay problema, puedes hacerla cuando quieras. Yo te quería consultar una duda que me quedó. Vos especificás a qué tipo de dato apunta. Eso es lo único que haces con el puntero. Que se especifica en este caso int, ¿no? Sí. Eso es lo único que varía entre punteros. Nada más. Mirá, yo en este caso, voy a adelantarme un poco, pero yo en este caso, si no hiciera esto, ¿ya? Podría, si quisiera, hacer esto o incluso hacer esto, ¿sí? Y por más que se queje, esto va a seguir funcionando igual, ¿sí? Más allá de que me tire el warning, esto va a seguir funcionando igual. El puntero 2 va a almacenar un valor, ¿sí? Y puntero, asterisco puntero 2 va a seguir almacenando el mismo valor que almacena puntero 1. No importa en realidad todo lo que está a la izquierda, yo sé que es un puntero, va a apuntar ahí. Lo único que me cambia el tipo final, digamos, este int o void, va a ser lo que consiga al final. Eso lo vamos a ver de nuevo, en uno o dos ejemplos más adelante. Pero podría ser distinto el tipo, ¿sí? Perfecto. Muchas Sí, gracias. Estas son cosas que las van a ir incorporando de a poco. De golpe no van a poder, digamos, yo les voy a dar todo de golpe porque no tenemos tiempo. Pero son cosas que las van a ir aprendiendo a medida que lo vayan usando. ¿Estaría mal apuntar una función? No. No está mal apuntar una función. Hay una cosa que tienen que saber, es algo que les digo siempre, no se peleen con la sintaxis de C, ¿sí? Es asquerosa, pero no se peleen, sobre todo porque es inconsistente en algunos puntos y puntero a esa función es inconsistente. Pero no importa, si quieren podemos hacer un ejemplo de eso, no lo tenía preparado para hoy, pero lo podemos ver. El próximo que deberíamos ver, supongo que es el puntero vector, que ahí se va a contestar espero yo, la duda de Alejo. Después el de casteo y después el de aritmética, supongo. Sí, vamos bien. O quizás no. No, con la de Alejo se va a contestar en el otro ejemplo, me parece. Si no te pregunto dos veces más, no pasa nada. Este ejemplo, lo que van a ver es que yo tengo lo siguiente. Tengo un vector de 3 int. ¿Sí? Creo que yo lo había planteado como char en el dibujo cuando lo hice. A ver. Fuck. Bueno, no importa. No importa. Hagamos de cuenta que son chars. No quiero cambiar el dibujo, mucho trabajo. Aparte, me sirve mejor que sean chars. Sí, va a tener más sentido el próximo ejemplo. Fíjense que yo tengo en la memoria, de nuevo, esto es una variable local, está en el stack, ¿sí? Esto está en el stack, esto está en el stack, ¿sí? Todas las variables están en el stack, todas las variables están en el stack, sin excepción, todas. Declaro un vector de 3 números y digo que en la posición 0 hay un 10, en la posición 1 hay un 99 y en la posición 2 hay un 42. ¿Sí? Es esto que está.
10, 19, 22 le puse. Nada que ver los números, chicos. 99. 99. 42, no sé qué copias. Bueno, no importa, tenemos eso. Tenemos este vectorcito de 3 char, ¿sí? Por supuesto, todo de corrido. ¿Es buena práctica usar puntero void para manejar estructuras o es una chanchada? No es ni una cosa ni la otra. Lo hacemos por necesidad. Y lo que tengo acá es un puntero, en este caso es un puntero a char, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que voy a estar apuntando es a chars. Esta es una de las partes de la sintaxis, a veces confunde. Fíjense que en este caso yo no le puse el ampersand, ¿sí? De nuevo, esto es un caso raro. La sintaxis de C no es lo más consistente del mundo. Hay algunos motivos por los cuales es así. Pero sí, no hace falta porque, como dice Jerónimo, es un vector. Como los dije en la clase pasada, que estoy seguro que se los dije, hay una dualidad entre vectores y punteros, ¿sí? Cuando yo me refiero a un vector, el compilador lo toma como un puntero, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que punteros números va a almacenar directamente, sin usar el ampersand, la dirección de memoria donde vive ese vector, ¿sí? Que en este caso es 562 para el dibujo, ¿sí? Y lo que va a pasar es que voy a poder acceder a esa memoria de la misma forma, tanto con números, que es el vector, como punteros números, puedo acceder de la misma forma con corchetes, ¿sí? Es lo mismo que decir números 0 ampersand. Eso sí es una chanchada, ¿ves? Es tipo, ¿por qué vas a hacer eso? Eh, ¿Qué significa eso que estás haciendo? Estás diciendo, che, tengo mi variable en números. Bueno, anda a la posición 0, que es esta posición que está acá, y devuélveme la dirección de memoria. Es lo que estás haciendo. Cuando en realidad, si vos te referís a números, ya todo eso está implícito. Estás agregando ruido extra, digamos. Sí, el resultado va a ser el mismo, pero estás agregando operadores de más. Bueno. Pero básicamente lo que me habilita esto es usar la misma sintaxis, ¿sí? Entonces, números sub 1 y punteros números sub 1, las dos sintaxis son válidas. ¿Por qué? Esto porque es un vector y esto porque punteros me deja usar la misma sintaxis. Y esto abre algunas posibilidades. Make puntero vector. Punto C no, sí, punto C. ¿Está? Es un poco confuso porque parece que punteros es un vector. Es un digamos. vector, es que es un vector. Esa es la parte que les Ok. confunde. En realidad se puede afirmar que es un vector, digamos. Ahora vamos para atrás en el tiempo. Ok. Pero sí, fíjate que yo accedí con los dos, con las dos variables, digamos, al elemento 1, y me dio lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Si yo accedo al elemento 0, obviamente que esto va a dar lo mismo también, ¿sí? Valor 10 y valor 10. Ahora, esto es un puntero, entonces yo en vez de hacer eso podría usar el asterisco, ¿no? Y la respuesta es que sí, puedo usar el asterisco. Porque para punteros valen las dos sintaxis. Y si pones más uno, esa es la parte de aritmética de punteros. También, digamos, también funciona. ¿Sí? Y ahora vamos a escribir las tres versiones, que son, o las dos versiones, o las que sean. ¿Sí? Estas dos cosas en punteros son lo mismo. ¿Esto qué significa? Anda a este puntero, que es de tipo char, y agarra el char número 1. ¿Sí? Eso es lo que significa. Desplazate un char y devuélvemelo. ¿Esto qué significa? Lo mismo. Tengo un puntero de qué tipo? De tipo char. Bueno, desplazate un elemento, que es char, y devuélveme lo que hay ahí. ¿Sí? Entonces, por ahí la segunda es más fácil de ver, porque yo tengo puntero números, ¿sí? Y le sumo 1. Puntero números es 562. ¿Sí? Si le sumo 1, me da 563. Y la dirección de memoria 563 es esta, la que le sigue a 562. Entonces, cuando le aplico un asterisco a esa dirección de memoria, va a buscar el 99. ¿Sí? ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? ¿Sí? Digamos, vamos, yo agarro esto así, digo, más 1. ¿Y más 1 qué me da? Me da 563. Opa, tan grande no, pero 563. Y si voy a la dirección de memoria 563, me voy a encontrar el 99.
¿Sí? Eso es lo que hicimos. ¿Se entiende? Perdón, si esto fuese en int, no funciona sí o sí. ¿Tendría que Sí, poner más 4? ¿O es más 1 de ints? es +1 porque lo que sumás vos es el tamaño de elemento. El +1 acá significa sumarle un elemento del tipo de puntero. El tipo de puntero es Ok. char, entonces va a avanzar un elemento. Un char ocupa un byte, avanza un byte. Si fuese un puntero a int, en vez de avanzar un byte, avanza un int, 4 bytes. Si fuese un puntero a puntero, en vez de avanzar un byte, avanza 8 bytes, porque el tamaño de puntero son 8 bytes. Y así, ¿sí? De nuevo, eso es algo que se van a ir acostumbrando con la práctica. Eso es aritmética de punteros. ¿Eh? Perdón, yo tenía una pregunta. ¿Cómo puedes asignar números a los caracteres? ¿Cómo no le da error? ¿Qué números a qué caracteres? O sea, números es Sí, un vector sí, de caracteres, sí. pero en el lugar 0, en la primera dirección de memoria, está guardando un 10. Sí, eso es lo que vimos en la clase pasada, básicamente. Eh, los caracteres son números. Lo vimos en la clase Ah, pasada. claro, claro, claro. Digamos, los Entiendo acá. caracteres. Claro, es el 10º carácter del... Ok, El 10 entendí. es el enter, de hecho. Es este de Perfecto, acá. perfecto. 10 es Gracias. line feed. ¿Sí? Excelente. Está haciendo printf de i, no de c. Sí, si hiciera printf de c, el printf lo interpreta como carácter y lo transformaría a ASCII y haría un enter ahí. ¿Sí? Pero en este caso, como quiero ver el número nada más, no me interesa. Pero ¿se entiende que puedo usar estas dos sintaxis distintas? Entonces yo en los ejemplos anteriores, por ejemplo acá, en vez de hacer asterisco puntero, podría haber hecho puntero sub 0. ¿Sí? Y tomar esto como un vector de enteros. ¿Está bien? ¿Puedes explicar la primera sintaxis? Y, ¿Cuál es la primera sintaxis? Esta. El sintaxis de vector. Tomo esto como si fuese un vector de char, que no es más que nada, no es más que eso, es un vector, ¿sí? Es un vector de chars. Entonces, si es un vector de chars, ¿qué significa esto? Bueno, anda al char número 1. ¿De arriba? ¿Esto? Eso es un vector, literal, digamos. No sé qué es lo que querés que te explique ahí. No sabría. ¿Cuál es la duda puntual? Digamos, así funcionan los vectores en C. ¿Vos venís de Python o de C? De Python, bueno, es lo mismo que Python. Hacé de cuenta que esto es una lista de 3 posiciones. Accedes a la posición número 1. Es un array, sí, es un vector. Que pusiste porcentaje ahí. Porcentaje ahí significa formatear el resultado como un número, nada más. No sé si me están hablando de cosas distintas, si me están hablando de lo mismo. A veces me pierden. bueno, y si pones números sin ningún índice, Y eso es un puntero, no te va a dejar imprimirlo como int. y ahí pusiste números. Ah, es un puntero. Claro, es un puntero. Es lo que les digo, los vectores en C son punteros. ¿Sí? Entonces deberías ponerle por lo menos el asterisco. ¿Y por qué? Porque es un puntero. Vos querés el primer elemento, usa el asterisco, o usar la notación de vector, que a veces es más cómoda, que generalmente es más cómoda porque se ve mejor, es ahí. ¿No tiene ninguna particularidad sobre los otros? Por cómo funciona, quiero decir, apunta a cada uno de los elementos, igual que el de abajo. Fíjate que es distinto en memoria. El números es un vector, es un puntero implícito. No existe este puntero en realidad. El compilador lo genera. Es raro, pero si vos te fijás, puntero números existe. Es una variable que está en el stack, ¿sí? Y tiene el valor 562. ¿Sí? Existe. Vos la podés ver. Tenés esos 8 bytes que almacenan ese número. Existe. Ahora, en cambio, números solo, vos ves que son 3 lugares en memoria. No está almacenado el 562 en ningún lugar. Está almacenado porque yo para el ejemplo creé este puntero. Pero si no lo creaba, digamos, podía acceder igualmente de esta forma o de esta forma. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el compilador sabe que esto es un vector y cuando yo ponga la palabrita números, que es el nombre del vector, lo que va a hacer es tratarlo como un puntero
Y el compilador, como sabe en qué lugar de la memoria va a terminar esto, va a reemplazar, el código compilado va a reemplazar números por la dirección de memoria. Pero eso lo hace el compilador. Ustedes no se preocupen por eso. Son cosas que no les van a cambiar la vida, básicamente. Pero sí, entiendan que hay cierta diferencia, que uno está implícito y el otro no. En la tercera mención, sin el asterisco, ¿no funciona? No, porque esto sin el asterisco sigue siendo un puntero, sigue siendo una dirección de memoria. Yo no quiero un puntero, yo quiero un entero. Entonces, si quiero un entero, tengo que... ¿sí? Ahí está. ¿Se entiende hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Perdí alguno en el camino? Se nota cuando se les empieza a derrumbar el mundo porque empiezan a preguntar mucho. Y de repente empezaron a preguntar todos. Yo digo, ¿qué pasó? Pánico. Sí, Luca, puedes preguntar, tranqui. Entonces, si vos hicieses, por ejemplo, en el tercer print porcentaje P y le sacas el asterisco, te sumaría una dirección de memoria, ¿no? Por supuesto. Harías solo eso. Sí. Claro, es el equivalente. De hecho, déjame ver a ver si encuentro, porque había un ejemplo lindo que había hecho algún cuatrimestre, que siempre les pregunto, ¿y esto cuánto daría? Y creo que es uno de los archivos que perdí cuando se me hizo mierda el disco el cuatrimestre pasado. Sí, creo que no lo voy a encontrar. Déjame ver. Aritmética de punteros. No está. Pero podemos intentar replicarlo si quieren. Podemos, hagámoslo. Hagamos un... Todavía no llegamos al de aritmética de punteros, que era el próximo. De hecho, hagamos primero el de... Miremos un poco de casteo primero. Y después vamos a hacer ese para contestar tu duda. Porque estaba bueno eso. No me acordé. Podríamos haberlo visto. ¿No tira error cuando pones entero dentro de un vector de char? No. No. Casteo. ¿Qué es un casteo? Un casteo es una conversión de tipo explícita. ¿Sí? Bueno, puede haber un casteo implícito también. Vamos a usar muchos casteos implícitos. Pero un casteo no es más que nada una conversión de tipos. Hacemos que el compilador interprete un tipo como otro tipo. No es que hay una conversión real. Es simplemente interpretarlo como otra cosa. Entonces, por ejemplo, yo tengo un int número, ¿sí? Y digo, a int número le asigno un número. Después tengo un char, y a este char yo le asigno el número. ¿Qué va a pasar ahí? Número, digamos, es muy grande, y char es muy... El valor máximo que puede almacenar char es 255. No me va a entrar este número, ¿sí? ¿Se nota? ¿Se nota eso? Entonces va a haber un casteo implícito. Va a transformarse número de tipo int, va a transformarse a tipo char. La conversión es eso. El compilador se da cuenta, mira, están asignando esto a un char, me voy a quedar con una parte. ¿Sí? ¿Entienden eso? Digamos, ahora el tipo no coincide, el compilador dice, bueno, los hago coincidir porque puedo. Lo mismo con short. Short y número son de tipos distintos, son tipos integrales, entonces el casteo lo hace automáticamente. Ahora, yo les dije que las variables de tipo puntero... ¿Qué parte no sé qué parte no entendiste, pero vamos al principio. Yo tengo una variable de tipo int, tengo una variable de tipo char. Como los tipos son importantes en C, yo no puedo asignar dos cosas de tipos diferentes entre sí. No puedo decir que un char es igual a un int. ¿Por qué? Porque son tipos distintos. ¿Sí? ¿Eso es un int? Esto es un número. Sí, es un número en hexadecimal. No importa, es un número. El 0x lo que significa es que estás escribiendo el número como hexadecimal, nada más. Eso porque potencialmente voy a hacer cosas después. Tengo un número que es un int. Tengo un char que es un char. ¿Cómo asigno a un char un int? Si yo sé que char es muy chiquito y int es muy grande. Bueno, el compilador corta y mete lo que puede poner. ¿Sí? Entonces hay una conversión ahí de tipos. Número pasa a ser char para poder hacerse la asignación. Número pasa a ser short para poder hacerse la asignación. Porque si los tipos no coinciden... Perdón, ¿qué tipo de variable era short? Short, es un tipo. es un número. De 2 bytes, ponele. El tema de 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, eso depende mucho de la arquitectura. Lo que te asegura el estándar creo que es que short es menor o igual que int y que long es mayor o igual que int. Pero no te dice tamaño exacto. Si el compilador no lo hiciera, ¿cómo se hace, manual? Pará, loco, estoy explicando. Ya, pará, loco. Ya vamos, ahora vamos.
Fíjate en la próxima línea, Alejo. Si se acuerdan, yo les dije, un puntero es una variable que almacena una dirección de memoria. Las direcciones de memoria son números, ¿sí? Pero, sin embargo, acá el compilador se me está quejando, me dice conversión incompatible, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy asignándole a un char pointer un número. Pero un número no es un puntero, es un tipo integral, digamos, no es un tipo puntero. Para el compilador son tipos distintos. ¿Sí? Lo mismo que pasaba con printf antes, que me preguntaron, che, ¿le puedo poner el porcentaje i para que me imprima el valor? Podés, pero se va a quejar. Necesitas hacer una conversión. Esa conversión es el casteo. ¿Cómo casteo yo una cosa? ¿Cómo convierto este 1, 2, 3, 4 en un puntero? Bueno, le digo que es un char pointer, ¿sí? Pongo entre paréntesis adelante el tipo. Digo, convertime 1, 2, 3, 4, convertímelo en un char pointer, ¿sí? No hay ninguna conversión, digamos. Es simplemente interpretame este número como si fuese otra cosa, ¿sí? Interpretame este número como si fuese un puntero. No es que hace ninguna operación rara ni nada. El compilador lo trata como si fuese un puntero, ¿sí? ¿Está bien? Eso es un casteo explícito. Estoy poniéndole un tipo explícito a una cosa que es de otro tipo. Me imagino la utilidad, por ejemplo, de decimal a int, pero no me imagino que pueda dar algo lógico haciendo de int a char. Es un ejemplo, Nahuel, no es nada lógico. Pero sí, hay casos en los que puedes hacerlo y te sirve. De int a char, incluso, si me hubiese dicho a short, te diría que no. Pero a char, justamente, char es muy útil. Sería como el 0x. ¿Qué cosa es el 0x? El 0x están mezclando cosas. 0x es hexadecimal. Olvídense del 0x para este ejemplo. No existe el 0x. No entendiste la última parte. Bueno, 1, 2, 3, 4 es un número. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 es un número. Si yo intento asignarle 1, 2, 3, 4 a nombre, no me deja. ¿Por qué? Porque espera un puntero, no espera un número. Por más que las direcciones de memoria sean números, son números pero con un tipo asociado, el tipo puntero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ahí vamos. Entonces, 1, 2, 3, 4 es simplemente un número, no tiene un tipo asociado, todavía es un entero. Si yo quiero que me lo trate como un puntero, le digo al compilador, le pongo entre paréntesis un tipo, le digo, tratámelo como si fuese un puntero a char. ¿Sí? Entonces el compilador va a tratar el número como si fuese un puntero a char. Es una conversión de tipos. ¿Sí? Pero sí o sí le tenés que dar puntero a qué. O sea, no puedes decirle tratámelo como un puntero, o sea, ponerle solo el asterisco. Si le pongo Eso. puntero a int, se va a quejar también. Claro, sí, eso sí. Porque son Pero si le punteros pon- distintos. Entonces, digamos, ahí haría falta otro casteo. Pero sí, tiene que ser un tipo puntero. Yo tengo que asignar puntero con puntero. Siempre lo que quiero hacer es asignar un tipo con el mismo tipo. Claro. No quiero mezclar tipos, por eso el compilador se queja, porque, che, estás mezclando tipos. Nos protege. Che, ¿y el asterisco es del lado del nombre? ¿Cómo es el nombre? Allá cuando lo declaraste. ¿Así? Perfecto. Perdón. Sí, sí, sí. Esto, no. Está bien, hay que seguir las guías de estilo, para eso está. Por eso le dije el otro día, si ven que en algún momento meto la pata, avísenme. ¿Se entendiste esa parte, Luca? Entonces ya estamos todos bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. ¿Los demás también? Acá en esta línea pasa lo mismo. Yo tengo un int, un entero, ¿sí? Y estoy intentando asignarle nombre, pero nombre es de tipo char pointer. ¿Puedo asignárselo? Son tipos distintos. ¿Puedo forzarlo a que lo haga? Sí. Le digo, mira, tomalo como int. Ya está, ¿viste? Acá se va a quejar por el tema para los punteros es un caso especial porque como un puntero es de 8 bytes y un int es de 4 bytes, entonces hay un tema con la conversión y se me va a quejar de otra cosa en este caso. Pero bueno, no importa. Supongo que si le pongo un long o un unsigned long, ¿ves? Ahí ya no se queja porque es otro problema, es un problema de tamaño. Pero bueno, básicamente un casteo es esto, es decirle al compilador que interprete un tipo como otro tipo. ¿Sí? Si entendieron esto, podrían entender el siguiente ejemplo, que es este. Este es un poco complicado, no sé si... Creo que lo había dibujado en algún lado, acá. ¿Sí? Lo que yo tengo es esto.
tengo un vector de chars, ¿sí? Ambos son casteos. Ambos son casteos anteriores, son explícitos. Explícito significa que está escrito, sí. Esto es un casteo explícito, esto es un casteo explícito. Estos son casteos implícitos, digamos. No estoy escribiendo, no le estoy diciendo char. ¿Sí? No le estoy escribiendo. No hace falta. Eso es implícito. Esto no es básicamente lo que hace dato i. No. Para nada. Nada que ver. Lejos. Lejísimos. ¿Pero por qué? Te vas a dar cuenta con este ejemplo. Creo yo. Creo yo. Espero. No, es que es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Muchos creen que sí, pero no es así. Y está bueno que lo aprendan. Porque después piensan cosas que no son. Tomás. Cuando termines de ver este ejemplo, avísame si no entendés cómo funciona dato i y lo podemos implementar. Pero vamos por este ejemplo. Que de hecho dato i podría ser un buen ejemplo de... no importa. Hagamos esto. Tengo un vector de números, ¿sí? Y le asigno los números del 0 al 16. Creo que el dibujo me dio fiaca y no hice hasta el 16. Hasta el tiempo harta. Tengo el número del 0 al 13, ¿sí? Tengo un vector de chars. ¿Está bien? Ahí está. Tengo el vector de chars. Y después lo que tengo es dos punteros. Un puntero a char y un puntero a int. ¿Sí? El puntero a char yo lo puedo asignar a vector números sin ningún problema, sin casteo. ¿Por qué? Porque, digamos, puntero a char, puntero a char. No hay ningún problema, no hay ningún conflicto de tipos. Ahora, si yo quiero un puntero a int, tengo que castearlo. Tengo que decirle, interpretalo como un puntero de int. Si no le pongo esto, se va a quejar. ¿Sí? Yo sé lo que estoy haciendo, soy una persona responsable. Digo, no. Compilador, haceme caso. Tratalo como un puntero a int. ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando ustedes ponen un casteo explícito, ustedes se están haciendo cargo. ¿Sí? Por eso es explícito. Se están haciendo cargo de lo que están haciendo. Puede funcionar mal. Esperemos que no. A ver. ¿Pasó algo con la webcam? No. ¿Estamos bien? Estamos... No, me parece que es el delay del Meet que hace que se vea todo con delay en mi pantalla. Pero bueno, no importa. Tengo estos dos punteros. Lo que voy a hacer es apuntarlo al mismo lugar de la memoria. Entonces lo que voy a tener es mi variable ints que va a apuntar a 602 y mi variable chars que va a apuntar a la 602. ¿Sí? Fíjense que las dos variables, los dos punteros, apuntan al mismo lugar. ¿Sí? Ahora, quiero que me digan qué les parece que va a imprimir, por ejemplo, la primera línea. ¿Qué va a imprimir la primera línea? Cero, ¿no? Cero. 0. ¿Por qué 0? Es una pregunta estúpida, pero la tengo que hacer. Discúlpenme. El primer elemento de vector números. Bien, va a ir al puntero chars, sabe que es un puntero a char, va a ir a la dirección 602, que está acá, ¿sí? 602, va a la dirección 602, y de la dirección 602, ¿qué agarra? Bueno, ¿qué tipo es? Es de tipo char. Bueno, de la dirección 602 va a agarrar un byte, ¿sí? Dirección 602, es acá. Bueno, golpeo la puerta, tengo un 0, ¿sí? Es un byte, agarro ese byte. ¿Está bien? Ahora, la segunda línea accede a la posición 0, pero usando el puntero ints. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a imprimir esto? Es una pregunta que espero que no sepan contestar. No, yo tampoco sé la respuesta. Pero, ¿qué les parece que va a imprimir? De hecho, yo sé la respuesta porque está en hexadecimal, pero Una dirección. no. Fíjate que int sub 0 no es una dirección. Ah, es una posición de Int, vector, sí. int es una dirección. Pero int sub 0 no es la dirección. Es lo mismo que antes. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a ints. Voy a fijarme qué valor almacena. Almacena el valor 602. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la dirección 602. ¿Y qué voy a agarrar en la dirección 602? 4 bytes, 4 bytes. ¿Por qué 4 bytes? porque lo estás tomando como int. Porque a lo que estoy apuntando es un int. Y como yo sé que el int en esta arquitectura es 4 bytes,
Lo que va a hacer esto es ir a esa dirección y agarrar 4 bytes, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que va a ir a la dirección 602 y va a agarrar 1, 2, 3, 4 bytes, ¿sí? Y lo que va a imprimir es ese int, el int que está formado por los valores 0, 1, 2, 3, ¿sí? Básicamente lo que va a imprimir es que va a imprimir eso, ¿sí? Si lo corremos, make aritmética.ci, ¿sí? Aritmética. Si se fijan, ahí está, lo que imprimió es 0, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Entienden por qué imprime esto? Sí. ¿Todos? Yo me confundí con el casteo, en lo que sería la línea 8. O sea, vos tenés un puntero que apunta a vector números, a la dirección de memoria de vector números. Sí. Muy bien. Y ahí ya está, no tengo que seguir explicando más, pero me perdí. Y haces que ints ¿No, apunte al mismo lugar. no le estaría pasando a un int de tipo char a tipo int el puntero? Es básicamente eso. Estás convirtiendo de char pointer a int pointer. ¿Y Si cuál vos- es la diferencia? Sí, ¿Cuál es la diferencia? Que el compilador te dice no puedes asignar dos cosas que son incompatibles. Un puntero a int y un puntero a char son tipos distintos. ¿Por qué? Porque literalmente, digamos, char pointer no es lo mismo que int pointer. Se escriben distintos, entonces son tipos distintos. sí. El compilador se queja. Entonces, ¿vos qué le tenés que decir al compilador? Decirle, vos confía en mí, tratá este puntero, tratalo como un int pointer. ¿Sí? Y ahí se deja de quejar. ¿Y en qué te cambia a la hora de usar el puntero? Eso es lo que no me termina de quedar claro. Eso es otra cosa. El resultado de cómo almacenar, fíjate que el resultado es el mismo, 602, 602. Lo que se va a Sí, almacenar es lo mismo. ¿Sí? Lo único que hiciste fue una conversión de tipos. Le dijiste al compilador, asigname el número, ¿viste? Asignámelo, nada más. Estás copiando el puntero a otro puntero, nada más. El casteo sirve simplemente para que puedas hacer esa asignación. Eso por un Entonces, lado. Sí, entonces, es decir que como es un puntero y vos declaraste el tipo de puntero que es, a lo que estás señalando espera encontrar un tipo de dato, digamos, a dónde va. eso después. Pero sí, ¿de qué te O sea, sirve ahora, cambiar de int a char? Es justamente cuando vos navegás la flechita, digamos, cuando vas a la ahora, dirección de memoria. Sí, ahora, sí. ahora va a buscar en vez de un char un int en el vector Claro, en la original. posición 602, claro, si vos lo mirás en la claro. memoria, los dos punteros en memoria son idénticos. Los dos contienen el mismo contenido. Vos fíjate que son iguales, no hay ninguna diferencia. ¿Sí? Es el mismo puntero. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que el compilador sabe que a este puntero hay un tipo asociado. ¿Sí? El compilador lo sabe nada más. Después en memoria eso no existe en ningún lado. El compilador sabe que cuando genere código para acceder al contenido de este puntero, tiene que generar código para acceder a un entero. En cambio, para este puntero tiene que generar código para acceder a un char. ¿Sí? Entonces, cuando yo vaya a buscar el char sub 0, va a ir a buscar un char. Cuando haga int sub 0, va a ir a buscar un int. ¿Sí? Perfecto. Una pregunta. Sí. Si vos a vector números lo declarás con el tipo en vez de char con int, cuando haces int de 0, ahí sí te va a imprimir 0. Sí. Si yo hago esto así, primero que el casteo voy a tener que hacérselo a este. ¿Sí? Este no hace falta. ¿De qué se queja? Ah, claro, debería ser vector números. Sí, ahí está. ¿Sí? Vamos a dejarlo como está, ya está. Listo. ¿Está? Bien. Por supuesto que este va a imprimir 0 y este va a imprimir 0. ¿Cómo int char? Oye, que se quejaba, digo, ¿por qué se queja? Ahí está. Vamos a compilarlo de nuevo, vamos a correrlo de nuevo, ahí está. ¿Sí? Los dos me van a imprimir 0. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad esto ya no es más así. Esto ya no, el vector en memoria no sería así, sería 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 2, Sería como 0, 13 veces más 0, grande, digamos. 0. Sería 4 veces más grande. Es verdad, acá 4. 3, 0, 0, 0, sí, sí, digamos. Tenés el 0, tenés el 1, tenés el Perdón, 2 y así. ¿en memoria los dígitos se almacenan al revés? Sí, ¿En orden eso es lo que les opuesto? dije la clase pasada, no se preocupen, digamos, pero sí, Ok. se almacena no en todas las arquitecturas, pero las arquitecturas que solemos usar nosotros se almacenan en el primero, el byte menos significativo y después va ascendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en realidad estos 4 números que están acá, que forman un int, es 0x 03 02 01 00, ¿sí? 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Pero por ahí, si Uy, tenés un procesador Motorola viejo, vas y se guarda al revés, se guarda 3, 2, 1, 0. ¿podrías explicar el formato ese que pusiste para imprimir? Sí, sí, no tiene importancia, pero sí. O sea, si Porcentaje, ponés por ciento y ponele, no funciona para nada, no sí, hace nada. sí, 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 es lo mismo. ¿Por qué puse así? De hecho, esa parte no me dejaron explicar. Volvamos a lo que teníamos antes. Ya. Ahí se va a entender más por qué lo hice. Fíjate que yo en este caso lo que digo es que el primer char es 0. Está bien, es 0. Y el primer int es 50. ¿O cuánto es esto? 5 millones. 50 millones 462.976, ¿viste? Y vos ves este número y. Sí, no sé, es un número. Eh, ¿Cómo saber exactamente qué número es este? Parece que colgué algo. No sé qué colgué, pero lo colgué. Lo que tendrías que hacer es convertirlo. ¿Sí? Vamos a convertirlo. Vamos a. ¿Sí? ¿Cómo era esto? Era. O-base igual 16. Ponemos 50, 4, 6, 2, 9, 7, 6. ¿Sí? Entonces, cuando yo transformo este número en decimal, hexadecimal, me da que es 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Entonces, por eso yo lo había puesto en hexadecimal. Si yo lo pongo en decimal, se ve un valor que no tengo idea qué es. Si yo lo pongo en hexadecimal, se ve claramente el 0, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? Entonces es más fácil relacionar el 0, 1, 2 y 3, que son los valores que están realmente en memoria, que con el valor, agarrar esos 4 valores y transformarlo en decimal. Simplemente por eso. El formato que le puse es este. Porcentaje X es para mostrar en hexadecimal. Toda esta porquería extra es para mostrarlo. Digamos, si yo lo pongo simplemente con el porcentaje X. No, a veces no, salí. Si lo pongo solamente con el porcentaje X, me lo muestra también igual, pero un poquito más feo. Acá lo que le digo es mostrármelo en hexadecimal, pero con 8 caracteres. Y si te faltan caracteres, digamos, rellenarlo con 0. Simplemente por eso. Ok, por eso es tipo 3, 0, 2, 0, 1, 0. Claro, este es el hexadecimal. El primer byte es 0, el segundo byte es 1, que es este, el tercer byte es 2, que es este, y después viene el 3, que es este. Fíjate que la diferencia entre este, que es porcentaje X, es así, y el otro que es porcentaje X con .8x, es, digamos, le imprimió un 0 adelante, ¿sí? Hizo un padding con 0. Mira, si no te alcanza para 8 dígitos, agregar un 0 a la izquierda. Es simplemente eso. Pero no Ok, es algo. y el 0x es para mostrar que estás en hexa. Sí, el 0x no me acuerdo si te lo pide el estándar. No sé si funciona toda esa conversión sin el 0x adelante. Sí, funciona, está bien. Pero sí, generalmente ponemos 0x para mostrar que es un número en hexadecimal. Si no hay problemas de bases ni nada. Ok, gracias. De nada. Es como cuando compilo pointer. No termino de entender para qué sirve esto en la práctica. ¿En qué situación se usa? En todas las situaciones posibles del mundo. Primero, para el que había preguntado lo de la conversión, no me acuerdo quién era el que había preguntado. ¿Tomás? ¿Era? No sé, perdí el mensaje. Tomás había dicho algo de la conversión de A to I. ¿Sí? Fíjense en lo siguiente. Yo voy a ir a un lugar de la memoria, por ejemplo, acá, y voy a escribir un número. ¿Sí? No sé, tengo un string con un número. Voy a copiar el numerito este que me gusta el tamaño. Tengo el número
25, por ejemplo. Fuck, no tan grande. 25. Ahora, yo este número lo leí desde el teclado, por ejemplo. ¿Sí? Le pedí al usuario ingrese un número. El usuario ingresó un número. Ahora, lo que ingresa el usuario no es un número, es un string. Así que lo que ingresa el usuario en realidad va a ser, no va a ser esto, va a ser el carácter 2, el carácter 5, ¿sí? Y obviamente al final voy a tener un 0 para cerrar el string. ¿Sí? Si yo tengo esto y digo, mira, tengo un char pointer que es texto, esto es lo que leí del usuario, ¿sí? Mi char texto apunta acá. No es que yo lo puedo transformar a número haciendo int pointer texto, ¿sí? Si yo casteo, a ver si se entiende, texto int igual texto. Este ejemplo, esto no me va a convertir este texto en un entero, ¿sí? No me va a convertir esto en el número 25. Lo que va a hacer esto va a ser que cuando yo acceda a esta dirección de memoria, va a castear. Acá no sé qué hay, digamos. Acá hay basura. ¿Sí? Va a agarrar estos números que están acá, estos 4 números, y me los va me los va a agarrar como si fuesen un int. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a quedar? No tengo idea qué va a quedar. Va a quedar un número que no es 25. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que esto no sirve para hacer conversiones de texto a int? O sea, te pondría lo que representaría el 25, 0 y basura. Te pondría 25. A ver, ¿dónde está mi tabla ASCII? El carácter 2. El carácter 2 es, en hexadecimal, es 32. ¿Sí? Y el 5 es 35. Entonces, esto en realidad, en memoria, va a ser 32 y 35. Dije, ¿qué dije? Ya me olvidé. No, estoy pensando en cualquier cosa. Sí, Sí, pero dijiste 35. por hexagesimal. 32 y 35. Acá voy a tener 0 y acá supongamos que tenía otro 0. ¿Sí? Entonces, cuando convierta esto en int, el número que voy a sacar de acá va a ser 0x 3532. ¿Sí? Que no es un 25, es un número que es mucho más grande que 25. ¿Sí? ¿Se entiende que el casteo no me va a transformar esto en el número 25? Lo único que va a hacer es ir a agarrar los valores como están ahí en memoria y nada más. Si yo quiero hacer ATOI, tengo que ir byte por byte, transformando de ASCII del valor numérico al valor real, digamos. Le tengo que restar 30, ¿sí? 32 menos 2 me da 2, ¿sí? Después voy al segundo dígito, 35 menos 10 me da 5, lo multiplico por 10 y lo sumo al otro, o en realidad sería al revés porque multiplico por 2 el de las decenas, que sería este. ¿Sí? Básicamente eso, voy multiplicando por 10 y sumando el número siguiente. Eso es lo que hace ATOI, o lo que debería hacer. ¿Sí? Digamos, es una conversión que no tiene nada que ver. El casteo no, por eso digo, el casteo no transforma los datos que están en memoria, simplemente le dice al compilador, tratalo como si. Trata este texto que entró el usuario por teclado, tratalo como si fuese un entero. Bueno, el resultado es algo que no tiene nada que ver con un entero. ¿Se entiende este ejemplo? Sí. Perfecto. Bien. Podemos empezar ahora con la clase, me parece. Si entendieron esto, podemos empezar con las cosas importantes. Bien. Lo demás, creo que esos son todos los ejemplos que quería darles sí o sí. Casteo, aritmética, computadora, bla, bla, bla. Bien. Vamos a la parte de malloc, realloc y vector dinámico. Y supongo que va a ser mejor, dadas estas condiciones, hacer el ejemplo todo junto. Yo tenía pensado hacerlo por separado, pero mejor hagámoslo todo junto. Hagamos lo siguiente. Hagamos un programita que se llame mi primer vector. Mi primer vector dinámico. Ahí está. ¿Eh? Tenemos mi programita.
Vamos a hacer un main, obviamente. Sí. ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr un vector dinámico al que yo le pueda ingresar números, ¿sí? ¿Qué cantidad de números? Cualquier cantidad de números. No me importa. Es un ejemplo, simplemente una excusa para usar. Permítanme, a ver, tengo por acá. No sé dónde lo dejé. Bueno, tenía mis anotaciones por ahí, las perdí. No importa. Pero sí, tiremos manos a la obra y después sobre la marcha vemos qué quieren hacer ustedes. Supóngase que yo quiero tener un vector de enteros. ¿Sí? Quiero almacenar enteros. ¿Cómo voy a hacer para almacenar un vector de enteros? Si esto fuese un vector estático, diría enteros y harían algo así como max, enteros, ¿sí? Enteros, como vienen haciendo en algoritmos 1. Y acá almacenan hasta max enteros, ¿sí? Esto es lo que venían haciendo. Yo no quiero esto. ¿Por qué? Porque estoy limitado por max enteros. Si yo digo define max enteros 100, yo voy a poder guardar hasta 100 enteros. ¿Sí? No quiero. Quiero almacenar hasta donde me dé la memoria. ¿Cómo hacemos entonces? Nos olvidamos de estos vectores estáticos y empezamos a usar vectores dinámicos. Podemos hacer una función que se llame, por ejemplo, agregar número. ¿Sí? Hagamos pointer. ¿Eso los va a confundir más o los va a confundir menos? No importa. Perdón, volviendo al tema de Sí, como indentación y esas cosas, ¿el corchete en las funciones va abajo eso? sí. Ok, Sí, sí. gracias. Sí. Lo que voy a querer hacer es una función que reciba mi vector de enteros, por ejemplo, int vector, ¿sí? Y un int nuevo, un número para agregar, número ya memoria, y me agregue el número al vector, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer esto, si yo quisiera hacer esto realmente, pongámosle void, ¿qué problema tendría? Primer problema que pueden llegar a ver si a alguno se le ocurre. Intenten ver cómo usaríamos esto. Con lo poco que saben. ¿Qué me estás preguntando, perdón? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué problema hay con lo que estoy planteando? Yo básicamente Estás lo que quiero hacer es un vector señalando- dinámico. Esta función quiero que agarre este vector, le cambie el tamaño si es necesario, pero que me agregue este número al final. No sabemos cuántos elementos tiene, exactamente. Entonces, no podemos hacer exactamente esto, necesitamos un int tamaño, por lo menos. ¿Sí? Supongamos entonces, ahora mi vector en realidad va a tener dos cosas. Int. Supongamos que empieza en 0. Esto de nuevo, los punteros que inicializamos en ctdlib. Los punteros generalmente los inicializamos en null si no tienen un valor fijo, así ya sabemos que es inválido. ¿Sí? Necesitamos por lo menos esas dos cosas. De hecho está bueno que lo vamos a hacer, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero lograr es que mi agregar número, por ejemplo, yo le paso enteros, le agrego mi tamaño, y le agrego el número, no sé, 5 o 6, 5, ¿sí? Y yo quiero que esta función, enteros, quiero que esta función, cuando yo termine de ejecutar esta función, ahora enteros es un vector que tiene un elemento. Y cuando ejecuto esto, ahora tiene 2 elementos. Y cuando ejecuto esto, ahora tiene 3 elementos. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que quiero hacer. Me voy a encontrar con varios problemas si lo planteo de esta forma. Pero bueno, ¿por dónde empezaríamos? ¿Qué harían ustedes? Y tendrías que fijarte si tenés espacio para agregar uno más. Chequear, digamos. Nunca vamos a tener espacio para uno más. ¿Por qué? Porque nunca pediste la memoria. Nunca pedí memoria. Yo, pensarlo la primera vez que entro. Tamaño va a ser 0. Voy a agregar un número. ¿Sí? O sea, lo que voy a hacer es voy a pedir espacio para agregar un número. Voy a agregar el número. La segunda vez que entre, digamos, ya agregué un número, pedí espacio para un número, agrego un número. Quiero agregar otro número, tengo que pedir otro espacio para otro número. ¿Sí? O sea, siempre voy a necesitar pedir un espacio más. Eso siempre. Es decir, chequeás si está ese espacio disponible para pedirlo, ¿no? ¿A qué te referís exactamente? Decímelo con todas las letras. Y porque vos primero pedís, como pedís permiso para la memoria, ¿no? Está bien, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo lo hago? Digo, Malloc. pedir Ah, permiso. Malloc. Vamos a hacer malloc, voy a dejar que se compliquen, sí. Malloc.
¿Qué le pasó malo? Size of ¿Size of qué? int. Un entero, 6 Size of int. Es una de las cosas que no voy a romper tanto, pero si ven la guía de estilo, les recomienda que hagan algo así, tipo al que apunta a vector, pero para mí eso confunde un poco en algoritmos 1, así que vamos a hacer así. Sí, esa parte la pueden ignorar, ese detallito. Size of int. Ok, ¿qué estoy reservando ahí? 4 bytes. 4 bytes, un entero. ¿No? Sí, la respuesta correcta es espacio para un entero. No sé cuántos bytes son, depende de la arquitectura, ¿sí? Yo cuando les hablo de bytes acá en los dibujos es para darles un ejemplo concreto, nada más. Pero en general no sabemos cuánto espacio ocupa y no importa. Es espacio para un int, ¿sí? ¿Qué hacemos a continuación? Pero una Fundamental. pregunta, Sí, ahí no vas a tener el problema de que después cuando quieras agregar muchísimos otro, problemas vas a tener. claro. Infinidad de problemas. Yo por lo menos identifico 4 ahora mismo, pero vamos viendo. No hay que hacer un malloc en el main y un realloc en la función, no. Quiero que se compliquen, pero no tanto. Hay que pasar el tamaño por referencia, ese es uno de los problemas, sí. ¿Qué es vector ahora? Porque pusiste vector igual malo. Sí, este es vector. Es un int pointer. Es nuestro vector de enteros. Sí. ¿Qué hacemos ahora? Después del malloc, ¿qué es fundamental que hay que hacer? Habría que... La memoria, no sé si te la dio. Habría que verificar. If null, no, sí. Si me devolvió null, ¿qué hago? -1, salís. Pasa que... Primero, no tenés puedo devolver función void. -1 porque esto devuelve void, ¿sí? Salgo de la función, no puedo hacer nada. Ahí está. En este caso, ¿tenemos forma de mostrar que hubo un error? No tenemos forma. ¿Podríamos modificar la función para que devuelva algo y que nos muestre que hay un error? Sí, no lo vamos a hacer porque vamos a cambiar la función muchas veces. Pero sí. Por el momento decimos, mira, si hubo un error no voy a hacer nada. ¿Sí? Después lo vamos a ir mejorando, no se preocupen. Supongamos que no me dio null. ¿Qué hago? Trata de asignarle el número ¿Dónde? en vector. ¿Vector igual número? Adentro del puntero. O sea, con el asterisco, ¿no? Porque no es un puntero. ¿Así? Acá tienen que aplicar todo lo que aprendieron hoy. En la primera posición. ¿Por qué en la ¿No es primera un vector posición? su tamaño? O tamaño -1, algo así. Tamaño. ¿Sí? ¿Por qué tamaño? La primera vez que entre, tamaño va a ser 0. Pero si el vector está vacío, el primer elemento que tenga le tengo que asignar a la posición 0. ¿Sí? Entonces, sub 0. Le tendría que pasar la dirección de número. Ah, no, porque le estás pasando la posición. Estoy almacenando números. Estoy almacenando números. Fíjate que vectores de tipo int, cuando haga esto estoy accediendo a un int. ¿Sí? Ojo. Aumentar el tamaño de alguna forma. Sí, tamaño más. No sé si te referías. Yo sé que no te referías a eso, pero básicamente esta sería la primera solución que no va a funcionar. Bien, ¿por qué va a fallar esto? Profe, Sí, consulta. ¿El malloc no tendría que castearlo a puntero a int? no. ¿No? No, pensé que Puedo. devolvía un puntero a void. Devuelve puntero a void. Puntero a void puede castearse implícitamente a cualquier otro tipo de puntero simple. Ah, perfecto. Entonces, si yo tengo void cosa y hago cosa igual vector, ¿sí? No hay problema. Ah, es un casteo implícito. Ah, perfecto. Cualquier cosa desde y hasta void pointer se puede castear implícitamente, no hay ningún problema. Buenísimo. Gracias, profe. Creo que en punteros es el único caso, no se me viene a la mente otro caso. Pero sí, generalmente no lo ponemos porque no hace falta. ¿El tamaño no es local? Sí, ese es uno de los errores. Pero no estoy seguro de que todos lo hayan visto. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a olvidarnos ¿Cómo devuelvo de más de esto. un dato? ¿Qué? ¿Y cómo devuelvo más de un dato? O sea, yo tengo que No podés. cambiar y devolver, pero devuelve void la función. Bien. No puedo. Pará, paso a paso. Entonces, lo que voy a decir primero es... vamos a hacerlo así. Vamos a decir el tamaño del vector es porcentaje i tamaño
¿sí? Y lo que ¿No voy a te va a hacer... odiar si pones el tamaño imprimiendo? O en tipo, No. en print puedes poner ñ. ¿Cuál es el problema de la ñ? No está en ASCII, ¿no? Si yo pongo una variable así, posiblemente el compilador esto me lo compile si es un compilador moderno. Yo creo que si es estándar C99 y le pongo los flags estrictos de C99 no me lo va a dejar compilar, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque en un nombre de variable no me va a dejar, pero en un texto sí me va a dejar. Es una de las cosas que no tienen por qué saber, pero ya que preguntaron. Si yo tengo un texto acá, supongamos que esto es texto, olvidémonos de esto. Tengo un texto y esto es, no sé, una A y esto es una B. ¿Sí? Tengo un texto que dice AB. Ahora, yo no podría tener un texto A, B y C. ¿Sí? Eso es una cosa. Ahora, si nosotros nos fijamos en la tabla ASCII, la tabla ASCII tiene caracteres que van de la A a la Z, ¿sí? Y no pasa nunca por la ñ. Y en la tabla ASCII no existe la ñ, ¿sí? No existe la ñ en la tabla ASCII. Ya está. No tenemos... Hay forma de convertirlo, por supuesto. Pero lo que significa esto generalmente es que tenemos que usar... Generalmente no siempre. Tenemos que usar alguna convención para codificar estos caracteres que se salen de la tabla, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Sí, niente. Sí. ¿Cómo hacemos para representar la ñ? Va a depender de cómo estemos codificando. ¿Cómo codificamos generalmente los caracteres? Usamos UTF-8. Generalmente, casi todo sistema operativo moderno usa UTF-8. Entonces, lo que va a pasar es que cuando pongamos una ñ, en realidad ñ no está representado como un byte, ¿sí? Ñ puede estar representado como más de un byte, como 2 o 3 bytes, o hasta 4 bytes. Entonces, quizás la ñ se representa como, no sé, 0x0e, bueno, pongámosle 0e y no sé, 25, no tengo idea. Pero, digamos, es más de un valor. Entonces, estas dos cosas juntas... Pongámosle que eso es una llave. Esta es una ñ, ¿sí? Son dos caracteres. Entonces, ese es el problema. Dos o más caracteres. Entonces, si yo hago char pointer texto igual año, no hay problema. Ahora, si yo hago char carácter igual ñ, ahí se armó está listo, cagaste. ¿Por qué? Porque ñ, vos char reservaste un espacio para un byte. Pero ya sabemos que la ñ no es un byte, es más de un byte. ¿Sí? Ese es el problema. No hay nada que hacerle. Nada, ese es el problema con la ñ. Listo. Cerramos ese desvío. Sí. Bueno. Lo que va a pasar cuando corra esto es que no va a funcionar. ¿Sí? De hecho, yo quería hacer algo más antes de cerrar acá. Es decir, hagamos un for y hagamos desde i igual a tamaño a 0. Quiero mostrar el contenido, ¿sí? Mientras que sea menor a tamaño y más, y vamos a mostrar directamente el valor sub i, digamos, es i. Básicamente eso. Esto es i y esto es enteros sub i. ¿Sí? Eso es todo lo que quiero hacer. Yo hago mi primer vector dinámico y lo corro. Lo que va a pasar es que me dice que el tamaño del vector es 0. ¿Sí? ¿Por qué el tamaño del vector es 0? Porque como dijo alguien, en C, si se acuerdan cómo funcionaba el stack la otra vez, ¿está fuera del stack? Sí, las variables siempre se pasan por copia. Cuando yo paso tamaño acá, lo que estoy haciendo a esta función, le estoy creando una variable local que se llama tamaño, pero es una variable local de esta función, que tiene el mismo valor que tenía acá, que sea el tamaño 0. Entonces, cuando yo acá modifique tamaño, lo que estoy modificando es esta variable local. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando salga de la función, tamaño sigue siendo 0, porque no la modifiqué. ¿Cómo hago yo para modificar esa variable dentro de la función? En vez de pasarle una copia,
del número Pasa la dirección. le paso un puntero. ¿Sí? Le paso un puntero a ese dato. Entonces, en vez de tamaño, le paso un puntero a tamaño. ¿Sí? Ahí está. Entonces ahora se me va a quejar, me va a decir, che, no puedes hacer esto porque tamaño es un puntero, yo quiero un valor. Bueno, ¿cómo agarro el valor? El valor es el valor al que apunta tamaño. Y este tamaño más no va a hacer nada. A lo que apunta tamaño, sumale 1. ¿Sí? Acá entonces empieza a poner el tema de los punteros y empiezan a trabajar a full con punteros. ¿Se entiende lo que está? ¿No está Pepe Hans? Sí que está Pepe Hans. Sí. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, sí. Tengo una consulta para confirmar. Cuando vos le estás pasando el ampersand tamaño, ahí le estás mandando lo que es la dirección de memoria o la dirección de memoria. Una copia del puntero. Una copia del puntero, perfecto. Y con con el asterisco ahí le mandás lo que contiene, o sea, lo que apunta dentro de este puntero, o sea, lo que ¿Esto de acá? contiene. Claro. Claro. Tamaño listo. es un puntero entero. Si haces esto, estás accediendo al valor que está almacenado ahí. O sea, podrías hacer así también. No sé si eso te confunde más o te ayuda. No, me queda más claro. O sea, es para entender que ahí le estás básicamente, o sea, estás poniendo el número que contiene la variable de tamaño. Claro, estás yendo a buscar qué hay ahí. Claro. Te pasó el Claro, puntero, sí, vas sí. a ver qué hay ahí. Vas a ese lugar y modificás el valor ahí. Es la única forma que tenés por Entonces- parámetro de modificar algo, porque si no lo que pasas siempre es una copia, ¿sí? Entonces, como pasás siempre copias, si querés modificar algo, tenés que pasar un puntero a eso para poder acceder desde adentro y modificar. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, este es un puntero que vive en el stack, que está en el main. Todos los punteros viven en stack. Sí. Bien. O sea que una vez que termine el main, ahí sí deja de existir tamaño. Tamaño es un int. Este int vive dentro de main. Es una variable local de main. Este tamaño, este pointer, este int pointer Apunta a la tamaño, es dirección una de variable memoria local de donde agregar está eso. números. Vive, nace y muere en esta función. ¿Sí? Cuando sale esta función, este int pointer deja de existir. Pero a lo que apunta, no deja de existir. ¿Por qué? Porque es esto que está acá en el main. ¿Sí? Acá es cuando nosotros empezamos a hacer los famosos diagramitas de heap y stack, que todavía no usamos el stack. Tengo que tener alguno por acá. Ahí está, vamos a copiar uno de estos. Lo hacemos así porque dibujar la tira de bytes así a lo largo, digamos, es un embole. Pero generalmente hacemos algo así. Tenemos el stack, tenemos el heap, estos son punteros, estos son números y estas son flechas. Hagamos así. Yo tengo del lado del stack, ¿sí? Tengo un entero que almacena el valor 0. ¿Sí? Cuando llamo a la función, chavo la flecha, chavo esto, nada más. Cuando llamo a la función, lo que va a pasar es que se va a crear en el stack una copia de esto, ¿sí? Separemos. Esto es en el main. ¿Sí? Esta variable era tamaño. Cuando yo llamo a la función, que no me acuerdo cómo se llama, que es vector agregar, no sé, vector agregar, no me acuerdo ni cómo le pusimos, lo que va a pasar es que los parámetros que se van a pasar son copias que van a vivir en stack también, ¿sí? Entonces voy a tener una variable tamaño que se copia acá, ¿sí? Entonces cuando yo modifique esta variable, modifico la variable, pasa a ser 1, cuando salga de la función esta deja de existir y el tamaño sigue valiendo 0, ¿sí? Digamos, no logré nada. En cambio, si en vez de hacer esto, yo lo que paso es un puntero, ¿sí? Vamos a dejar esto ahí. Paso un puntero a tamaño. Lo que voy a hacer es, a través de la variable tamaño, voy a modificar esto y voy a poner acá un 1. De esa forma, cuando salga de la función, el puntero deja de existir, pero tamaño lo modifiqué. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Perdimos a alguien en el camino? ¿No? Listo. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ahí, a ver si encuentro el link y
Porque había un esquemita copado de eso, de la página que te lo iba armando a medida que ibas corriendo el programa. Sí, el CTutor, sí. Eso búsquenlo en el Discord que está. Si no, pregunten después. Pero perfecto, entonces lo que logramos ahora es esto. ¿Sí? Logramos que se modifique tamaño. Ahora, cuando yo corra esto, va a pasar algo desagradable seguramente, pero tamaño por lo menos se va a modificar. ¿Sí? Ahora me dice, el tamaño del vector es 1. Efectivamente, el tamaño del vector después de agregar un nuevo número es 1, pero esto no va a funcionar para nada. ¿Por qué no va a funcionar? ¿Quién me sabe decir por qué esto no está funcionando? Yo sé que hay más de uno de ustedes que lo sabe, pero... no sé. Alguien que me diga. Si alguien no lo entendió, prefiero que ese que no lo entendió me diga, no tengo idea por qué. Y lo vemos. Si todos entendieron por qué, casi que terminamos la clase. ¿Aumentaste mal el tamaño o no? No. ¿Hay un problema en el for? Creo que no. ¿Podrías repetir la pregunta? La pregunta es por qué no está funcionando. ¿Sí? La Porque respuesta... es menor, tamaño es menor, no es menor igual. ¿Puede ser? No. Hubiese sido peor. La respuesta es, cuando ustedes no saben por qué falla el programa y están trabajando con memoria dinámica, lo que tienen que hacer es salir corriendo a Valgrind. ¿Sí? Valgrind les va a decir qué es lo que está pasando. En este caso lo que voy a hacer es correr Valgrind con mi primer vector dinámico y me va a decir que estoy accediendo a null. ¿Sí? Me va a decir la dirección 0 no está en el stack, ni fue devuelta por malloc, ni fue liberada recientemente. ¿Sí? ¿Dónde estoy accediendo a malloc? Bueno, no me dice en el main en algún lugar. ¿Dónde estoy accediendo a malloc? No. ¿Dónde estoy accediendo a null? En el main en algún lugar. No me dice exactamente dónde y por qué. Porque si vieron el cortito de compilación, donde explican estas cosas en 6 minutos, se acordarán que cuando yo compilo algo, le puedo pasar flags al compilador, por ejemplo, el "-g". El "-g", minúscula, le va a decir generame información de depuración. Entonces, ahora cuando yo compile con el "-g y vuelva a correr mi programa, me va a decir en mi primer vector dinámico .c, línea 25, estás accediendo a la dirección 0. La dirección 0 es null. En la línea 25, que es esta, estás accediendo a null. ¿Qué significa? Significa que enteros es null. ¿Sí? Obviamente, enteros es null. Enteros es null. Significa que agregar número no me modificó el valor de enteros. Yo reservé memoria, pero esto lo perdí. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué lo perdí? Porque reservaste memoria en la función agregar números. O sea. No, perdiste el puntero que apuntaba a la dirección donde guardaste eso. Joaco, no me interesa eso ahora mismo, pero lo vamos a ver. Y no tiene sentido en este caso. Al que habló por micrófono, más o menos. Primero, Marcos, ¿qué no entendiste? ¿Por qué falló? No, si no entendiste por qué falló, está perfecto. Es lo que voy a explicar. ¿Habría que hacer algo parecido? Sí. El problema es el siguiente. Si volvemos a hacer el dibujo, ¿sí? Fíjense que yo no solamente pasé de tamaño, sino que además yo acá tengo... Vamos a bajar un poco las cosas. Además de tamaño, yo tengo mi vector enteros. ¿Sí? Mi puntero enteros. ¿Que a dónde apunta? Y está apuntando inicialmente, está apuntando a null. No sé dónde está null. Pongamos que acá está null. Pongamos que ahí está null. Está apuntando a null. 0. Cuando yo llamo a vector agregar, le paso una copia de este puntero. Por lo tanto, tengo una copia del puntero que está apuntando a null. ¿Sí? Cuando hago malloc, ¿sí? Lo que estoy haciendo con malloc, ¿qué es? Estoy creando en el heap un bloque de memoria donde voy a poder almacenar un entero. Un bloque de memoria. Y lo voy a estar asignando acá. Entonces, ahora enteros va a estar apuntando a ese bloque en vez de a null. Cuando salga la función, lo que va a pasar es que enteros sigue sin apuntar a nada
y perdí este bloque de memoria porque ya no tengo cómo apuntarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, o sea que tenías que asignarle el resultado de la función a enteros y devolver algo con la función. O sea, devolver un Sí, puntero. esa es una posibilidad que seguramente es la que vamos a hacer. La otra posibilidad, ¿cuál sería? Un puntero doble, como dice Martín. En vez de pasar una copia del puntero, ¿sí? ¿Por qué no quiero una copia? Porque si paso una copia del puntero, estoy modificando la copia del puntero. No quiero, yo quiero modificar el puntero original. Entonces, lo que me gustaría tener es una copia, un puntero a esto, ¿sí? Un puntero a este puntero, y mediante ese puntero al puntero puedo modificar y hacer que esto apunte acá, ¿sí? Así cuando sale la función, ya digamos queda apuntado donde tiene que apuntar, ¿sí? Entonces están esas dos posibilidades. La primera posibilidad es decir, esto es pointer pointer, y acá paso ampersand. Hagamos esa, después hacemos la otra. Me gusta más la otra, pero hagamos esa primero, ¿sí? Entonces, se va a poner un poco espeso el tema de cómo acceder a esto, pero básicamente yo accedo a asterisco vector subtamaño, ¿ya? Así. Sí, esta es la parte donde se empiezan a hacer bola con los punteros dobles. Si bien estoy seguro de que ustedes entendieron el concepto de vectores dobles, fíjense que acá lo que estoy haciendo es a donde apunta este puntero. ¿Dónde apunta este puntero? Este puntero apunta a enteros. A donde apunta este puntero, que antes decía null, ahora tengo el resultado de malloc, ¿sí? Si a donde apunta este puntero, que es enteros, tengo null, perdí. No puedo hacer nada. Si a donde apunta este puntero en la posición esta, pongo el entero, digamos, sí, no. En esa posición pongo el entero y después le sumo el tamaño, ¿sí? ¿Hay que hacer un doble ampersand? No. ¿Por qué harías un doble ampersand? Un doble ampersand no tiene sentido. Primero porque recuerda que el ampersand aplica a una variable y te devuelve una dirección de memoria. Si haces un doble ampersand le estarías aplicando el ampersand primero a la variable y después a una dirección de memoria, cosa que no tiene sentido. Entonces crearías un puntero que apunta al puntero que tiene la información que no querés perder. Algo así, sí, lo que hicimos acá. Crearías este puntero, ¿sí? Este puntero rojo de acá, que apunta al puntero que querés modificar. ¿Estás pidiendo memoria por un puntero o estás pidiendo memoria para donde apunta un vector? Mirá, esto lo podemos reescribir si quieren para que sea más cómodo. Hagamos así. Memoria o bloque. El bloque de memoria va a ser el malloc, ¿sí? Así queda igual que antes. Esto lo dejamos igual. Bloque, ¿sí? Esta parte la entienden porque yo sé que la entendían. Void no int, ¿sí? Esto es igual que antes, pero ahora en vez de salir así nomás, hacemos a donde apunta vector, ahora en realidad apunta al nuevo bloque, ¿sí? No sé si eso les ayuda más o menos, pero la primera parte es igual, reservo memoria, le asigno algo a esa memoria, no hay ningún drama ahí, y lo último que hago antes de salir es, a donde apunta este puntero, que es básicamente esto, guardate la dirección de memoria que acabas de obtener, ¿sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Una consulta. Uy, no sé. ¿Se me escucha bien? Sí. Mira, yo lo que había pensado capaz de entrada es, tipo, no sería más fácil, no sé si dejarlo como void o ponerlo como in pointer la función, igualarla después a punteros. Sí, ya te entendí eso cuando me lo dijiste en texto, sí, sí. ¿Cómo? No sé si vos lo dijiste en el chat también, pero sí, se entendió. No, yo lo escribí. Bueno, alguien escribió en el chat exactamente esa misma solución. Pero quiero hacer, esa solución es demasiado fácil porque no tiene punteros dobles. Así que no la voy a hacer. Ok, no, discúlpame. Gracias. Nada. Pero sí, es la solución que yo había planteado, que quería plantear de entrada. Pero mejor ya que estamos con los punteros dobles, súfranlos ahora. Que tampoco es tanto de sufrir, digamos, es hasta que ustedes lleguen a procesar cómo funcionan y después van a ser automáticos. No se hagan tanto la cabeza. Pregunta. Sí. No entiendo la línea 15. Vos estás asignándole a
La dirección en memoria. A donde apunta vector, no es la dirección de memoria, es a donde apunta vector, a donde apunta esta variable. ¿A dónde apunta esta variable? Apunta a enteros. Sí, O sea, le estás asignando a enteros el valor bloque. ok. Es eso. Mucho puntero, mucho puntero. Es que es básicamente eso. Vos sabes que esta variable, que se llama enteros, esta es enteros, bueno, esta es pointer. ¿Sí? ¿A qué apunta? Sabes que va a apuntar a enteros. Apunta a esto. ¿Sí? Entonces, vos lo que estás diciendo es, a donde apunta esto, que es esto, asignale el bloque que obtuviste, que es esto. No es nada más. Por eso les recomendamos siempre hacer los dibujos estos, porque esto es lo único que les va a salvar la vida. Cuando ustedes estén haciendo un programa y no entiendan qué es lo que está pasando con la memoria, hagan este diagrama, que de hecho se lo vamos a pedir en el examen también. Hagan este diagrama y cuando el diagrama no tenga sentido, dicen, che, yo estoy haciendo exactamente, la estoy haciendo bien las cosas, hice el diagrama y el diagrama me va bien, fíjense porque lo están dibujando mal. Así que háganlo a conciencia. Pero bueno, básicamente eso es lo que hicimos. Ahora esto puede ser que funcione. Quizás. Vamos a intentar de nuevo. Vamos a correr. Ahí está. El valor 0,5. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo ahora tengo un vector que le pasé un valor. ¿Sí? Y lo pude agregar. ¿Está bien? Hicimos un valor nada más. Este es el caso base. ¿Cómo seguimos? Es la pregunta. Si yo quiero agregar otro más, ¿qué va a pasar cuando yo agregue esto? ¿No debería ser el pointer más 1? ¿Cómo dice? O sea, estábamos con los dobles pointers, ¿no? Entonces, capaz que apuntar a la dirección más 1. ¿Por qué? No sé si me imagino eso. No se imaginen cosas, está bien el intento, pero intenten de nuevo visualizar lo que están haciendo en el dibujo. ¿Sí? Vos tenés este puntero entero que está apuntando un bloque de memoria. Vos lo que querés lograr es que este bloque de memoria vaya creciendo y le vayas agregando números. ¿Sí? Vos no podés apuntarle a algo más adelante, o no deberías pasarle eso, porque el manejo del bloque siempre lo haces con el puntero que te devuelve malloc, no con el puntero más adelante. Realloc. Exactamente, vamos a tener que cambiar lo que queremos es cambiar el tamaño del bloque. Queremos hacer un realloc. Si queremos hacer un realloc, necesitamos el puntero original que nos devolvió malloc. No podemos usar el puntero más 1 ni nada de eso. ¿Sí? El puntero que pasemos siempre va a ser el mismo. Te va a pasar 5 y 7 porque tamaño tiene más. ¿No entendí? No entendí. Bueno, pero los que dicen realloc, ¿cómo habría que hacer el realloc? ¿Volvería a inicializar un vector? El mismo vector, yo quiero un solo vector, ¿eh? No quiero varios bloques de memoria sueltos. No me sirve de nada eso. Quiero un vector que esté todo en... Digamos, lo que tienen que hacer para el TP, chicos, es esto. Les digo para que presten más atención. No deberíamos asignar, o sea, realloc nos devuelve la dirección de memoria, la nueva dirección de memoria, la primera dirección de memoria del nuevo bloque. Sí. A eso no deberíamos asignarle a el puntero del vector. Ponele, El sí. puntero vector igual Sí. a realloc. Bueno, pero ¿cómo planteamos esto acá en agregar número? ¿Qué cambiarías vos? ¿Cambio un malloc por realloc? ¿No habría que verificar que el tamaño sea distinto de 0 y ahí meter un realloc? Bien, vamos a hacer esto. Vamos a... Esta versión la voy a dejar comentada por motivos. No habríamos que... Perdón que te interrumpo otra vez, Sí, pero como que si vas a hacer un reloj, no deberías agarrar lo que ya tenés y en el reloj después agregarle. No sé exactamente qué significa eso. ¿Qué es agregarle qué?
No pude decir bien lo que estaba pensando, así que cuando lo tenga bien, Dale, no hay Perdón, problema. no sé si se refiere al tipo al tamaño que ya tiene. Como habíamos visto la última vez, que era que Realloc lo multiplicabas por el tamaño de Malloc por 2. Era algo así, como que le sumabas el doble de Malloc a Realloc. Eso en ese caso en este caso no se puede hacer eso. A, Es imposible hacer eso. a mí ¿Por se me qué? ocurre. Ok. Perdón. Sí, te explico por qué y después vemos tu pregunta. No se puede hacer eso, ¿por qué? Porque si vos haces eso, suponete que la primera vez que te llaman, en vez de reservar 1 como hicimos ahora, reservas 4. Decís, bueno, tengo 4 espacios libres y puedo agregar 4 enteros antes de hacer Realloc. Ok, pero la segunda vez que entres, ¿cómo sabes que te quedan 3 espacios disponibles si vos tenés una sola variable que te dice tamaño es 1? ¿Cómo sabes cuánto tenés disponible? No sabes. Entonces necesitarías una variable más para saber cuántos lugares tenés disponibles. Necesitarías 2 valores en vez de 1. ¿Sí? Entonces, con este planteo no podés. Necesitarías tamaño total y la cantidad de ocupados. Y eso no lo tenemos. ¿Tu pregunta era? No, Patricio. No, que estaba pensando que se podría hacer, creo que sería asterisco vector igual a, claro, con un else. Sí, pero no sé qué está haciendo. El else lo puse porque, digamos, Ok. hace falta, pero. Bueno, no Para, hace o falta sea, en realidad, pero. para guardar o sea, cuando el reloj nos devuelve, Sí. el tema es que no sé los parámetros que necesita el reloj. Bien. Acá lo que vamos a hacer es, de nuevo, Realloc. ¿Qué le pido a Realloc? Que me cambie el tamaño de un bloque. ¿Cuál es el bloque? Y el bloque es el que apunta a vector, ¿sí? Es el bloque que yo tenía originalmente. ¿De qué tamaño lo quiero? Y lo quiero de tamaño más 1. Que en realidad no quiero ese tamaño, pero ¿quién me dice por qué no quiero esto o quién me dice que sí quiero esto? Porque ahí no lo estás agrandando como que una vez más de lo que lo necesitas. No. O sea, lo segundo estás pidiendo o sea, el tamaño. El tamaño Es lo final que le del pedís bloque. y el tamaño ya está en 1 o no. ¿Ya vale Primero. inicialmente 1 o no? Sí. Digo, ok, Pero si perfecto. vale 1, vos querés 2. Porque querés 2 enteros. O sea, 1 más 1. Ah, ok. Perdón, me mezclé en la posición en la que iba. Perdón. Bien. El problema con esto ¿No es sería que. size of? Exactamente. Lo que falta acá, yo, si hago esto, y presten atención porque esto es un error muy común. Les pasa siempre. Che, yo estoy haciendo todo bien, pero me tira. Porque acá Biden les va a tirar un error que no saben ni siquiera lo que significa. Y lo que significa que están corrompiendo la memoria. Acuérdense que a Realloc yo le pido qué tamaño final quiero de bloque. Yo el tamaño final que quiero de mi bloque de memoria no es 2. Es 2 enteros. ¿Sí? Entonces, tengo que multiplicar todo eso por size of int. ¿Sí? Si no, están guardando en 2 bytes algo que ocupa 8 bytes. ¿Sí? Ojo. Entonces, lo que yo voy a decirle es, Realloc, yo tengo este bloque de memoria y quiero que este bloque de memoria ahora tenga este tamaño. ¿Sí? Y acá pueden pasar dos cosas. Si bloque es null, no puedo hacer nada. Si bloque no es null, y van a ver qué casualidad. El código es lo mismo de antes. ¿Podemos simplificarlo? Sí, podemos simplificarlo. Pero básicamente esto es lo que van a hacer. ¿Sí? Este es el primer vector dinámico que van a hacer ustedes y va a ser parecido a esta porquería. Sí, Luca. No entendí por qué haces tamaño más 1. Porque querés un elemento más. Antes tenías un entero, ahora querés guardar un entero más. Necesitas 2 enteros. Ah, claro, no es que le sumas más 1 porque no le estarías diciendo nada. Claro, no es como ponerle un más, le tenés que asignar lo que vos ya tenías y a eso sumarle 1. Vos No querés podés- pasarle a Realloc el tamaño final de tu bloque. Claro, no lo que le querés sumar, el tamaño final. No lo que le querés sumar, porque también con Realloc Claro. lo podés achicar el bloque. Así que Claro, no claro, no, podrías yo hacerlo. me mareé con eso. Sí, Pensé que era como poner más. El ¿viste? Ya tamaño está. final del bloque que quiere. Sí, perfecto. ¿El Realloc no es una variable auxiliar? Sí, bloque es una variable auxiliar.
Lo hacemos en una variable, no lo asigno directamente a vector, ¿por qué? Porque si devuelve null, estoy devolviendo el puntero que tenía mi bloque, ¿sí? Estoy perdiendo el puntero, no quiero perder el puntero. Si realloc no funciona, ¿no tendrías que hacer free? No, ¿por qué? Lo que les dije antes, si malloc o realloc no funciona, ¿qué hago? Bueno, salís ordenadamente de tu programa. Agregar número, ¿qué hace? Agrega números a tu vector. Si no puede agregar números a tu vector, ¿está bien que te destruya el vector? ¿Por qué? Che, ¿sabes que no pude agregar el número al vector y te lo destruí ya que estaba? Pará, si yo quería hacer algo con ese vector. ¿Por qué? No. Mensaje de error, no. La función agregar número no muestra cosas por pantalla. Agrega un número a un vector. ¿Sí? Podemos agregar, si quieren, en vez de devolver void, que devuelva un int, si quieren, diciendo si pudo o no pudo. Que sería lo más sano. ¿Sí? Pero eso de abortar o tirar, che, printf no puede hacer nada, exit, no, eso no. ¿Sí? O hacer printf acá adentro, printf o perror. No. Agregar número no imprime por pantalla. ¿Sí? Bien. ¿Y esto no lo solucionábamos en un principio devolviendo un puntero de la función? Desde la función. O sea, Más o con la menos. otra solución. Más o menos. Sí. Better. Vamos a intentar compilar de nuevo, vamos a intentar correr de nuevo y vemos que ahora funciona. ¿Sí? Ahora sí funciona. De hecho, si lo corren con Valgrind, como dijo alguien antes, estás perdiendo memoria. Estoy perdiendo memoria. Valgrind lo que te va a decir es, estás perdiendo definitivamente 12 bytes en un bloque. 12 bytes son 3×4. Mira qué raro. Son 12 bytes, 3 enteros. Así que antes de salir debería liberar mi vector de enteros. ¿Sí? Compilar, correr con Valgrind. Valgrind me dice no perdés memoria, no hay accesos inválidos a memoria, que eso es fundamental. Si hay accesos inválidos a memoria, si yo acá en vez de menor le pongo menor igual, voy a tener accesos inválidos a memoria, ¿sí? Y eso es lo primero que tendría que arreglar, ¿sí? Lectura inválida de tamaño 4. Ojo, estoy accediendo a memoria que no me pertenece. Eso es lo primero que tienen que arreglar antes de decir no me funciona lo que hice, ¿sí? Arreglen eso y después sigan con los errores, ¿sí? ¿Qué es el primer parámetro que le pasas a realloc? El bloque de memoria que te devolvió malloc. El puntero que te devolvió malloc te devuelve un puntero. Ese puntero es lo que identifica el bloque de memoria. A realloc, ¿qué le pasas? El identificador del bloque de memoria, que es el puntero, ¿sí? Siempre es lo mismo. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y después seguimos con más ejemplos. Vamos a mejorar esta porquería, porque hay una forma de mejorar esta porquería. Y vamos a hacer más ejemplos, ¿sí? Pero tómense 5 minutos o 10 minutos para procesar todo esto que vimos. De a poquito. Y no, nos vemos en 10 minutos y seguimos con más, ¿sí?